Bien, vamos a hablar del tema, un tema importante, la epidemiología como una herramienta en gestión sanitaria. La epidemiología es algo que nosotros, como personal de salud, de gran importancia para las decisiones de gestión de las autoridades de salud y autoridades que nosotros tenemos en el gobierno local, regional, que ya es un instrumento que se utiliza bastante en el país a nivel latinoamericano y a nivel mundial, ¿no? Y esto ha ido avanzando por décadas y ha ido mejorando, y el cual es una gran decisión que se toma para la mejora de la gestión sanitaria. Bien, vamos a dar inicio entonces a la presentación. 1853 y 1856 se desarrolló la Guerra de Crimea. Durante esta guerra, Florence trabajó como enfermera en el hospital de campaña de Scutari. Allí se encontró un panorama desolador. La comida era insuficiente, la higiene lamentable y las infecciones abundaban. Se dio cuenta de que fallecían 10 veces más soldados por enfermedades infecciosas que por heridas en el campo de batalla. Florence ordenó la limpieza de los vertederos contaminantes y mejoró la ventilación del hospital. A partir de esas medidas, el índice de mortalidad bajó rápidamente. Fue conocida como la Dama de la Lámpara por su costumbre de realizar rondas nocturnas con una lámpara para atender a sus pacientes. Al finalizar la guerra, Florence fue recibida como una auténtica heroína en su país. Se dedicó a ordenar sus pruebas para demostrar que los soldados fallecían a causa de las deplorables condiciones sanitarias. Con ese objetivo, creó el diagrama de la rosa, una forma gráfica de mostrar la evidencia de que esas muertes masivas en los hospitales se podían evitar. Así, consiguió convencer al gobierno británico de la necesidad de reformas sanitarias. Y de esta forma, promovió el correcto diseño sanitario de los hospitales. Florence dedicó el resto de su vida a promover el desarrollo de la enfermería como profesión y tuvo una influencia decisiva en la creación de la Cruz Roja Británica. En 1800, como la fundadora de la enfermería moderna. Además, por su aportación a la estadística sanitaria y a la epidemiología, fue reconocida como miembro de la Royal Statistical Society y de la American Statistical Association. Bien, como hemos escuchado, la epidemiología y la gestión ya se venía de muchos años atrás. Como vemos, Florence Nightingale, como una pionera que la tenemos nosotros como enfermeras, ¿no? Ella ya manejaba lo que eran las estadísticas, y ella como dio el paso más importante para lo que era la epidemiología, ¿no? Lo más importante que nosotros, para demostrar más fácilmente la situación de salud que se nos puede presentar, es mediante los gráficos. Y vimos que ella hizo, pues, ¿no?, sus gráficos, sus estadísticas para demostrar por qué los soldados morían más, que no eran por las heridas, sino por la situación higiénica y las infecciones que ellos tenían, ¿no? Y eso lo demostró y implementó las mejoras en los hospitales, ¿no? Entonces, vemos ahí la importancia de la información, de la estadística, y demostrar lo importante que es eso para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, la epidemiología es muy importante. Y vemos también que en las últimas décadas, ¿no?, que se ha ido produciendo, por ejemplo, los importantes cambios en los servicios de salud, ¿no? Ha ido avanzando, pero vemos grandes cambios que van ocurriendo por el tiempo, ¿no? Y esto va mejorando con los avances de la tecnología, ¿no? El avance de la tecnología también esto hace que vaya creciendo las decisiones, el personal. Entonces es mucho más oportuno
Si antes era, como vimos en Florencia Nightingale, pues el paloteo, los gráficos hechos a mano. Entonces, esto con la tecnología se va haciendo mucho más rápido, mucho más, ¿no? Los sistemas de salud que ahora manejamos, pues son en tiempo real, ¿no? Esto, tenemos sistemas de salud, como vimos anteriormente, fueron presentando cómo se hace la vigilancia epidemiológica, y ahora con los sistemas de salud que nosotros manejamos, pues el NotiWeb, los sistemas donde uno ingresa la información en tiempo real, y nosotros podemos ver cómo se está dando la situación de salud, la incidencia, la mortalidad. Entonces, ya eso nos ayuda a que nosotros podamos presentar una información en tiempo real y se puedan tomar decisiones. Otro cambio importante es los cambios en la sociedad que afectan también la configuración y transformación de los servicios de salud que van exigiendo, ¿no? Una población que exige más es cuando está más educada, tiene más información, tiene el sistema de información, tenemos las vías de comunicación mundial, ¿no? La globalización. Todo eso influye en la población, lo cual hace que haya mayor exigencia para lo que es la atención de salud, los servicios de salud, donde nosotros también vamos viendo que de acuerdo a esa exigencia y la innovación que se va dando, eso hace que nosotros también veamos los cambios que podemos dar para dar una mejor calidad de atención, ¿no? Un panorama complejo en la gestión sanitaria nos conlleva a un gasto sanitario, ¿no? Ese panorama a nosotros nos dice que tenemos que implementar un gasto, tenemos que gestionar los gastos para mejorar, ¿no? Manejar cantidades de información. Podemos tener una gran cantidad de información, pero si no le hacemos un análisis a esa información, no damos unos gráficos, no solamente es poner números, sino en epidemiología siempre se hace la comparación, ¿no? Como se dice, tenemos que ver cómo estuvo el año anterior, cómo estuvo el mes anterior, cómo estuvo la semana anterior, para nosotros poder decir qué cambios, qué intervenciones se pueden dar, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante hacer la presentación, ¿no? Los múltiples actores en la toma de decisiones. Como les decía, las decisiones de los actores, tenemos los actores sociales, o sea, políticos, ¿no? Las decisiones se tienen que tomar. La información que nosotros manejamos en epidemiología se da primero damos a nuestros jefes inmediatos, los directores regionales, directores de hospitales, para que vayan viendo cuál es la situación que se está dando y los cambios que nosotros tenemos, en qué tenemos que priorizar, ¿no? Podemos, un año, por ejemplo, podemos decir, la incidencia de casos de TBC se está incrementando, ¿qué acciones vamos a tomar? Ahí se toman acciones sociales, culturales, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo se va presentando, nosotros vamos proyectando. En los hospitales, por ejemplo, las infecciones intrahospitalarias, que son ahora las infecciones asociadas a atención de la salud, para ver por qué se está dando estas infecciones, ¿no? Entonces, son acciones que la información que se maneja en epidemiología es un instrumento para gestionar, para la gestión que nosotros en salud debemos mejorar. No solamente en implementación de los servicios de salud, en mejoras de salud, sino en la población, ¿no? Porque va lo que es saneamiento básico, saneamiento de información, en lo que es educación. Entonces, en todos esos aspectos, para nosotros la información de epidemiología es muy importante. Vemos acá, por ejemplo, cómo en la pandemia, ¿no? del COVID que hemos tenido nosotros, la información fue de gran importancia para determinar, como vimos ahí el presidente, ¿no? Hacía la información que tenía a la mano, hacía la toma de ver
en qué momento, ¿no? Cuando se empezó con los martillazos, pero ahí ya se empezó a manejar las olas, la primera ola, la segunda ola, en qué periodo se incrementaba. Entonces uno ya iba viendo, dependiendo del periodo del incremento de casos, cuando había alguna aglomeración, algún momento en que la población, ¿no? Bajaba la guardia, como se decía, entonces nosotros ya íbamos analizando y decíamos, ya se está dando la segunda ola, se va a incrementar por esta situación que la población no está guardando. Entonces, toda esta información hace que nuestras autoridades tomen decisiones. Y esas decisiones es para mejorar la salud, para implementar donde se requiere recurso humano, para fortalecer la atención de salud, con los autores sociales, las autoridades municipales, regionales, para ver qué acciones se deben tomar. Ahí ya el papel es importante porque no solamente con la información que maneja epidemiología, con la información que se da, intervienen todos los sectores, ¿no? Vemos que la información que manejamos como epidemiología es regional, es nacional, pero no solamente se maneja una información que puede ser, es decir, de los establecimientos de salud del MINSA. Manejamos información de entidades privadas, entidades de salud, de las Fuerzas Armadas. Entonces, una información que nosotros podemos decir que es una información regional, ¿no? Porque tenemos la información que manejamos de clínicas, de entidades del ejército y todo. Entonces, esa información nos ayuda para decisiones. Entonces, por eso que la epidemiología es un instrumento para gestionar, para mejorar la salud, tanto en lo que viene a ser salud pública, ¿no? La epidemiología es información para la acción, ¿no? Es un término que siempre se ha manejado, que siempre lo hemos utilizado, epidemiología, información para la acción. Con toda la información que se maneje en epidemiología, se puede tomar acciones inmediatas, ¿no? Y esas acciones van a hacer que se evite de repente controlar un brote, ¿no? Disminuir la consecuencia de una epidemia, de una pandemia, ¿no? Por eso es importante analizar inmediatamente una información de epidemiología para ver cuál es la incidencia, ¿no? Cuál es la prevalencia de estas enfermedades para tomar acciones. Vemos acá la importancia que se tiene en epidemiología. Por ejemplo, esto nos permite conocer la población objeto de nuestra gestión. Nosotros como epidemiología tenemos el ASIS, es el análisis situacional de salud, que se maneja por regiones. Ahora estamos manejando por provincia y distritos, ¿no? El cual nos ayuda a nosotros a determinar cuál es la problemática de salud que se tiene, cuáles son las prioridades que se tienen en esa región, que se tiene en ese distrito, en esa provincia, para intervenir, ¿no? Para mejorar y controlar si se está dando algún brote, alguna acción o una incidencia, el cual se tenga que intervenir con todos los gestores de esa región, de ese distrito, y mejorar la salud, ¿no? ¿Cuáles son la importancia también que manejamos? Por ejemplo, vemos ahí, si podemos ver la población, ¿no? Vemos de años atrás cómo era una pirámide poblacional, ¿no? Tenemos que analizar cómo era nuestra población, ¿no? Años atrás, y cómo es que se está dando ahora ese cambio poblacional, ¿no? Si vemos antes, pues era realmente una pirámide, ¿no? Pero ahora, como vemos, esa pirámide ya va cambiando, ¿no? La esperanza de vida antes, pues, era una población que su esperanza de vida era mínima, ¿no? 60, 65. Ahora nuestra esperanza de vida ha ido cambiando, ¿no? Entonces, la base quiere decir que hay menos nacimientos, la esperanza de vida de los niños ha aumentado,
Entonces tenemos una población más económicamente activa, más jóvenes y adultos, y el adulto mayor también ha ido aumentando, ¿no? Entonces, tenemos que hacer un análisis para ver qué tipo de población tenemos, para determinar qué enfermedades prioritarias vamos a tener, ¿no? Por ejemplo, en un análisis situacional de un distrito, podemos ver si es una población joven, niña, ¿no? Entonces, vamos a tener que priorizar enfermedades inmunoprevenibles, tenemos que ver la vacunación, tenemos que ver la atención a los adolescentes, embarazo en adolescentes. O sea, vamos a priorizar para ver qué acciones, qué atenciones vamos a dar conociendo la población y cómo está distribuida en ese distrito, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a nosotros a determinar cómo van a ser nuestras acciones. Podemos tener distritos con poblaciones adultas mayores. Hay poblaciones, sobre todo, de repente en localidades rurales, donde la gente ya ha ido cambiando y se ha ido más a la ciudad. Entonces han dejado pueblos con adultos mayores, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos un análisis de esa situación de salud de esa población, vamos a tener que determinar que ahí nuestra atención va a ser más para enfermedades crónicas degenerativas, ¿no? El adulto mayor va a tener más enfermedades crónicas, que eso conlleva a que qué medicamentos voy a tener que tener más, qué tipo de atención se va a dar más a esa población, qué enfermedades más frecuentes va a haber ahí, ¿no? ¿Cuál va a ser la mortalidad en esa población, ¿no? Entonces son indicadores que vamos a manejar dependiendo de cómo está la distribución de la población, ¿sí? Entonces, los indicadores básicos que se manejan, pues, ¿no? En los distritos, cuántos establecimientos tiene ese distrito, qué tipo de población, cuánto de población tiene, eso nos va a ayudar a nosotros a determinar, ¿no? ¿Cuáles los indicadores importantes que se manejan? La tasa de natalidad, la mortalidad infantil, ¿no? Entonces son indicadores que nos van a ayudar para nosotros tener una información y hacer la gestión con las autoridades que nos tocan, ¿no? Determinar las prioridades. ¿Qué prioridades tenemos de acuerdo al análisis regional, al análisis que se maneja, ¿no? ¿Cuál es la prioridad regional en tal departamento, ¿no? Por ejemplo, tenemos mucha tuberculosis, tenemos enfermedades, de repente la diabetes, la hipertensión. Entonces, ¿dónde vamos a incidir con estas determinantes cuando determinamos prioridades en cada región, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos a abocar, dónde vamos a incidir para mejorar la salud, ¿no? Conocer las estrategias utilizadas en situaciones similares, ¿no? Ver qué acciones vamos a tomar, qué estrategias vamos a tomar para disminuir, para controlar esas enfermedades que se van presentando, ¿no? Entonces, eso también es muy importante para nosotros saber cómo vamos a utilizar este análisis situacional, este instrumento de salud que es el ASIS, ¿no? Evaluar en forma continua el impacto final, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo va yendo esta incidencia, esta prevalencia de enfermedades, cómo va cambiando, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, que después de la pandemia que hemos tenido el COVID, ¿no? El COVID-19, ¿qué nos ha dejado para nosotros como epidemiología? Si nosotros anteriormente, años atrás, nuestra vigilancia se evocaba más a enfermedades transmisibles, ¿no? Estaba enfocado más las enfermedades inmunoprevenibles, las enfermedades zoonóticas, las enfermedades de transmisión sexual, tuberculosis, VIH, ¿no? Pero después de la pandemia del COVID, ¿no? Entonces, se hizo un análisis y se vio que había muchas personas que hacían el COVID hipertensas, diabéticas. ¿Cuál fue la incidencia más alta de la mortalidad? ¿Quiénes murieron más? Las personas que eran diabéticas, que tenían obesidad, que eran hipertensas. Entonces, ahora estamos incidiendo bastante en lo que es la vigilancia de enfermedades crónicas, lo que es diabetes, hipertensión, cáncer, porque ahora estamos viendo también que hay una alta incidencia de enfermedad de cáncer,
¿no? Entonces, eso también nos lleva a ver qué tenemos que hacer, qué especialidades debemos priorizar en los hospitales, qué tipo de tratamiento se debe tener. Entonces, todo eso nos lleva a que esta información, como se dice, epidemiología es una que maneja información para la acción, ¿no? Entonces, eso es de gran importancia para gestionar la atención que se debe brindar. Los determinantes sociales en salud, vemos acá, por ejemplo, las condiciones socioeconómicas, culturales, medioambientales, generales, ¿no? O sea, cómo esta información, las condiciones socioeconómicas también influyen mucho para nosotros tener los determinantes, o sea, la atención en salud, ¿no? Condiciones de vida de trabajo, ¿no? El ambiente laboral, la educación, la producción agropecuaria alimentaria, esos son de gran importancia para nosotros saber cómo analizar qué influye más, qué cambios debemos dar, ¿no? El desempleo, el agua, el saneamiento básico, los servicios de atención de salud, la vivienda. Estos determinantes sociales, el saneamiento básico influye mucho en las enfermedades, sí. Entonces, si hay un cambio y esta información sirve mucho para que las autoridades gubernamentales del momento, los alcaldes, los gobernadores, vean que la importancia que se tiene y este instrumento, el análisis situacional de salud, el ASIS, es un instrumento muy importante que se expone a las autoridades para darles a conocer cómo está el distrito donde ellos están gobernando, qué cambios se tiene que hacer para mejorar la salud en esa población, ¿no? Entonces, es un instrumento muy importante para exponer a esas autoridades y se den esos cambios, ¿no? Las redes sociales y comunitarias, los factores de estilos de vida individual, ¿no? Vemos que el estilo de vida, con esto de la globalización, de repente hemos tenido muchos cambios. ¿Y qué tenemos ahorita? Una pandemia de obesidad, ¿no? El hecho de que haya habido unos cambios en la alimentación, como decimos, la alimentación chatarra, las comidas rápidas, que ha hecho que se incremente la obesidad, y el hecho que también la pandemia del COVID, hayamos tenido personas que hemos estado en encierro, sobre todo los niños, los escolares, los adolescentes, que han estado en una situación de estudio virtual, donde ha habido bastante sedentarismo, ¿no? Cuando han salido del encierro, ¿qué nos decían las instituciones, no? Cuando se fue a ver a los chicos, hay muchos niños con obesidad, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencias ha traído la pandemia? La obesidad. Y de esto, ¿qué nos lleva a la obesidad? A enfermedades crónicas, la hipertensión, la diabetes. Entonces, todo eso se analiza y se va viendo, y vamos viendo ahora que después el impacto que nos ha dado la pandemia del COVID, ¿no? Y esto nos está trayendo muchas consecuencias de la salud, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Que tenemos que trabajar mucho ahí con educación, promoción de la salud, para que esto se revierta, ¿no? Y la actividad física, que es importante en los chicos, que ahora con esto de la tecnología, pues a veces hay menos actividad física, ¿no? Están más con los teléfonos, las tablets, las computadoras, que a veces no tienen mucha actividad física, que es lo que debemos trabajar bastante para evitar estos problemas de salud, ¿no? Los indicadores de salud describen y monitorean la situación de salud de una población. Es de mucha importancia estos indicadores porque nos van a describir cómo está la situación de salud en una población. Y ahí es donde nosotros con esta información podemos trabajar para que haya cambios con las autoridades que están en el momento, ¿no? Vemos que nosotros preparamos los ASIS, los análisis situacional de salud, de todo un periodo para que las autoridades conozcan cómo está la población, qué prioridades de salud, qué acciones debe tomarse para mejorar.
¿no? Y es un instrumento que ha servido para muchas autoridades, para que ellos planifiquen las acciones que deben tomar en las poblaciones, en los distritos donde ellos están como autoridades. Vemos acá, por ejemplo, que la epidemiología puede considerarse una disciplina científica y herramienta útil para ayudar a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la gestión. Su papel se centra en aportar información fiable, conocimiento y previsión relevante para la introducción y racionalidad de la toma de decisiones. Acá vemos, por ejemplo, siempre epidemiología está en reuniones porque tiene la información, ¿no? Para tomar acciones con las autoridades correspondientes, que se tiene que tomar acciones para controlar inmediatamente un brote, para controlar epidemias, problemas de salud, o hacer algunos cambios de intervención, por ejemplo, en lo que viene a ser la vacunación. Si hemos visto, por ejemplo, algunas regiones nomás ingresamos a lo que fue el barrido de polio, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestras coberturas estaban bajas en la vacunación de polio. Entonces, ahí tenemos que intervenir para ver por qué no se estaban vacunando, por qué los niños estaban con bajas coberturas. Entonces, todo eso hace que se tome, se haga acciones para intervenir con todas las autoridades, ¿no? Entonces, de gran importancia la información que se tiene para que se tome las previsiones, ¿no?, necesarias para hacer los cambios, intervenir y poder mejorar la salud de una población. Vemos acá, por ejemplo, cómo está conformado, cómo es la organización, por ejemplo, de un hospital, lo que viene a ser la unidad de epidemiología hospitalaria, ¿no? Antes solo se manejaba, por ejemplo, en el nivel nacional y las regiones, ¿no? Pero ahora los hospitales se están fortaleciendo de las unidades de epidemiología hospitalaria, porque esto ya se considera que hay áreas importantes, ¿no? El área de evaluación y asesoría de gestión, el área de análisis, investigación y capacitación en epidemiología, el área de vigilancia epidemiológica hospitalaria y control de brotes, área de salud ambiental. Entonces, maneja todas las áreas, o sea, en el hospital, como se dice, la unidad de epidemiología es el cerebro para ver cómo se está manejando, cómo se está distribuyendo, cómo está el área ambiental, cómo está todos los ambientes en el hospital. Tenemos el área de evaluación y asesoría y gestión. Esto ayuda a generar planes y proyectos para ver qué cambios van a hacer en los hospitales, qué acciones van a tomar para mejorar el hospital, ¿no? El área de análisis, investigación, capacitación en epidemiología, el diagnóstico situacional hospitalario, ¿no? Se hace un análisis acá en esta área para ver cómo está la oferta, cómo está la demanda, cómo están los cambios que se está dando, qué necesidades hay, qué cambios se va a hacer, qué estrategias se va a tomar. Si vemos una gran demanda de atención de un área, por ejemplo, se tiene que ver de repente que no solamente la consulta sea en la mañana, tendrá que ser también en la tarde para mejorar la atención. Entonces, para todo esto nos sirve hacer este análisis, ¿no? La investigación y capacitación es el área que se debe fortalecer más para hacer investigación, que de repente es el área donde los hospitales, el personal de salud debería hacer más investigación, ¿no? Y es lo que debemos influenciar más en los profesionales para que hagan investigación, ¿no? Que a veces es lo que muy poco a veces se realiza, ¿no? El área de vigilancia epidemiológica hospitalaria y control de brotes, ¿no? Es la vigilancia de enfermedades transmisibles y notificación obligatoria. La vigilancia de enfermedades no transmisibles, que también, como les digo, ya se ha entrado con fuerza después de la pandemia, ¿no? La vigilancia de infecciones intrahospitalarias, para ver qué enfermedades son las que después de que un paciente ingresa a un hospital, puede estar, ingresa por una cosa y puede estar tomando una infección. Entonces hay que hacer una desinfección, hay que hacer algunas acciones en el hospital para evitar
estas enfermedades infecciosas de infecciones intrahospitalarias. La vigilancia de complicaciones intrahospitalarias no infecciosas, ¿no? También es de gran importancia manejar esta información. La vigilancia microbiológica, también tenemos que ver cómo están los laboratorios, qué resultados nos están dando, qué es lo que está afectando a los pacientes que están en el hospital. Entonces, eso es de gran importancia también. El uso de medicamentos, qué medicamentos están utilizando, ¿no? Porque a veces inmediatamente viene algunos pacientes y les están dando los antibióticos de última generación. Entonces ya están haciendo resistencia. Entonces todo eso tenemos que estar analizando, viendo para que se haga los protocolos para una atención, qué medicamentos se debe usar, qué medicamentos deben dar de inicio y luego posteriormente. O sea, es todo un análisis que se hace para que se tome acciones inmediatas en los hospitales, en los establecimientos de salud, ¿no? Otra área importante es el área de salud ambiental, donde se ve también lo que viene a ser la salud ocupacional, la bioseguridad y saneamiento ambiental, ¿no? Se tiene que ver cómo se está haciendo el saneamiento básico en los hospitales, en los establecimientos, la bioseguridad, cómo se está manejando los desechos peligrosos, el personal, cómo está haciendo uso de los equipos de bioseguridad, está haciéndolos adecuadamente, cómo está yendo el lavado de manos, que es uno de los más básicos, importantes, que se ha demostrado que haciendo un manejo adecuado del lavado de manos se puede disminuir un gran porcentaje de infecciones, ¿no? Y sobre todo en el personal, contagiarse de enfermedades, ¿no? Entonces, esto vemos que es de gran importancia. En las regiones vemos también que nosotros recopilamos la información de todos los establecimientos y hospitales para hacer un análisis y ver qué cambios se está dando. De igual forma, los hospitales hacen su análisis hospitalario y ver cuál es la incidencia que tienen, qué acciones van a tomar, qué cambios van a realizar, ¿no? Y en nosotros como región hacemos la recopilación de toda esa información, más el análisis de los establecimientos de primer nivel para ver cómo se está dando en la región esta morbilidad, ¿no? El área de evaluación y de asesoría a la gestión, vemos acá que la finalidad de asesorar a la dirección en la generación de planes, proyectos y programas, que se informará a los niveles que correspondan sobre los resultados del análisis realizado de la situación regional y hospitalaria, que será de utilidad en la toma de decisiones específicas respecto a la gestión, ¿no? Entonces, esta información que se maneja en epidemiología es de gran importancia, ¿no? Los resultados que se tienen de este análisis situacional es para la toma de decisiones regional, hospitalaria, distrital, que se va manejando en los establecimientos de salud, ¿no? Entonces, es un instrumento de gran importancia para los cambios de la mejora que se tiene que dar en una atención o cambios en la atención en un establecimiento o las acciones que se deben tomar para controlar los brotes, las epidemias que se pueden estar dando, y nosotros con el análisis podemos estar identificando las primeras pautas que se vienen dando, ¿no? Bien, acá se dice, se podría decir que sin salud pública la epidemiología no puede existir. Asimismo, la epidemiología es crucial para garantizar la salud pública. Entonces, vemos que la salud pública es algo muy importante para que exista epidemiología. Y epidemiología es uno de los instrumentos más importantes para mejorar la salud pública, ¿no? Entonces, esto nos lleva a nosotros que debemos hacer un análisis, tener la información, esa información no solamente tenerla recopilada en números, sino lo más importante es evidenciar en gráficos y hacer las comparaciones, como les digo. Hacer este tipo de análisis para determinar qué es lo que está pasando,
¿Dónde está la incidencia? ¿Dónde están los casos? ¿Qué está ocurriendo? ¿No? Entonces, es de gran importancia la epidemiología como un instrumento para mejorar la salud pública de una población, ¿no? Se necesita estudios, dice, para enfermedades que afectan a la población para hallar soluciones oportunas. Con esta información nosotros podemos decir qué acciones, qué debemos hacer para mejorar la salud pública de una población. La gestión basada en la evidencia, ¿no? El encuentro entre epidemiología y gestión ha sido más amplio y productivo y estructurado, por lo que queda mucho más camino por transitar en este entorno, ya que el propósito esencial es agregarle valor a las intervenciones, ¿no? Permitiendo que nuestro sistema de salud se encuentre mejor preparado ante una nueva pandemia. El sistema de salud ha ido mejorando, ha venido siendo mucho más sensible, ¿no? En lo que respecta a la vigilancia epidemiológica. Es un instrumento sensible que nos indica dónde ya hay cambios, por qué se está incrementando, por la incidencia de casos. Entonces, esto nos ayuda a nosotros a identificar inmediatamente algunos brotes que se pueden estar dando, ¿no? Entonces, es un instrumento muy, muy importante la parte de epidemiología, la vigilancia epidemiológica, que es un instrumento muy sensible que nos ayuda a identificar estos problemas de salud. Vemos acá cómo se presenta la información en epidemiología. Vemos acá enmarcado un mapa de nivel regional de las atenciones que se vienen dando y se va identificando de acuerdo a las prioridades, ¿no? Y se va pintando de acuerdo a prioridad los niveles de atención. Pueden ser mapas a nivel distrital, para ver cómo se está dando esta atención y hacer las prioridades en cuál se debe intervenir primero para nosotros mejorar la atención. La última información, por ejemplo, la rabia canina, que se tiene el problema en la región Arequipa, que se ha ido viendo la comparación con los años anteriores para ver las intervenciones que se han venido haciendo y se van identificando los problemas ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué no se controla este problema de rabia canina, por ejemplo, en la región Arequipa? Entonces, se ha ido viendo que los grandes problemas es de repente no hacer una cobertura de vacunación canina, ¿no? De rabia canina. Entonces, ¿qué problemas más hay? Que de repente hay muchos perros callejeros, muchos perros a los que no se les puede hacer la vacunación. Entonces, se va identificando muchos problemas para poder coberturar al 100% la vacunación de rabia canina, ¿no? Entonces, se viene haciendo un análisis, una información, y esto no solamente viene a ser un problema regional de la región Arequipa. Tenemos que ver que Arequipa es una de las regiones que tiene bastante conexión con otros departamentos, con otras regiones, como son Puno, Arequipa, Cusco, Moquegua, Tacna. Entonces, ¿qué se dice? Si hay un problema en una región que puede ser transmisible, ¿no? Entonces, las otras regiones tienen que empezar a hacer sus planes de contingencia para ver cómo nosotros tenemos que hacer la contención, ¿no? ¿Cómo vamos a contener que esta rabia canina llegue a nuestras regiones? ¿Qué acciones vamos a tomar? Entonces, este instrumento, esta información que tiene la región Arequipa, nos sirve a nosotros para decir qué acciones vamos a tomar. ¿Mejoraremos la cobertura de vacunación? ¿Haremos que se controle que de repente el ingreso de los canes a las regiones sea controlado, que entren caninos que tengan vacunas? Tenemos que hacer coordinaciones con las veterinarias. O sea, todo esto nos lleva a nosotros a hacer un trabajo integral. Y es un trabajo coordinado fuertemente con las municipalidades, con las autoridades municipales, sí, porque ahí ellos tienen una gran responsabilidad del manejo de
los canes callejeros, ¿no? Ellos deberían tener las perreras municipales, por ejemplo, ¿no? Pero hay un trabajo arduo que se tiene que hacer y esto no solamente es de salud, ¿no? Sino ya viene siendo un trabajo intergubernamental, ¿no? Entonces, esta información nos sirve a nosotros para hacer un trabajo un poco más conectado con las regiones. Como vemos en el mapa, ahí tenemos pintado, por ejemplo, Arequipa, que tiene la rabia canina, ha tenido Puno, todavía tiene algunos, pero no con la incidencia que tiene Arequipa. También Cusco, ¿no? Ha tenido presencia de rabia canina, ¿no? Entonces, eso hace que nosotros tengamos que tomar acciones. Esto para evitar, a nosotros lo que nos corresponde es evitar que esta rabia canina salga para, de repente, el problema que ya ha tenido Arequipa, ¿no? Rabia humana, que esto conlleva la muerte. Entonces, se tiene que trabajar fuerte. ¿Qué se debe hacer en estos casos, ¿no? Entonces, son acciones que nos llevan a nosotros con esta información a tomar acciones. Entonces, vemos acá que epidemiología es un instrumento de gran importancia para hacer gestión, mejorar la salud de una población. Otro instrumento importante, tenemos, por ejemplo, el seguimiento de la evaluación de los programas presupuestales, como en los indicadores de desempeño. Vemos acá nosotros el trabajo que se realiza coordinadamente con los programas presupuestales que se manejan ahora, el desarrollo infantil temprano, todo lo que viene a ser niño, en la etapa niño, la salud materno-neonatal, cómo va la salud materna, cómo van los controles, qué problemas tienen. Por ejemplo, uno de los análisis que se vino haciendo, que muchas de las gestaciones terminaban en cesárea, por ejemplo, y había un porcentaje menor en que tenían pues un parto normal, ¿no? Entonces, eso también se viene analizando, que por qué se está llegando a eso, ¿no? Entonces, todo esto nos ayuda a nosotros a hacer un análisis, ¿no? Por ejemplo, vemos ahí la tuberculosis, VIH, enfermedades metaxénicas y zoonosis, ¿no? Ver lo que viene a ser la malaria, el dengue, que esto va avanzando, ¿no? Esa transmisión. Enfermedades no transmisibles, que ahora estamos entrando con fuerza, ¿no? A todas estas enfermedades de hipertensión, de diabetes, lo que viene a ser la prevención y control de cáncer, ¿no? Lo otro que se ha implementado y con fuerza que viene ayudando bastante a muchas regiones es la reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas, lo que viene a ser el SAMU, ¿no? Entonces, esto se ha ido implementando de acuerdo a la necesidad de mejorar la atención en la población y así evitar de repente muchas muertes, ¿no? Si bien es cierto, son ambulancias que van al foco a brindar la atención, esto hay una coordinación con otras entidades, como es los bomberos, por ejemplo, ¿no? Que los dos van al foco, pero cada uno tiene las funciones que debe cumplir para brindar una atención adecuada, ¿no? Vemos también la prevención y el manejo de condiciones secundarias de salud en las personas con discapacidad, el control y prevención de la salud mental, que esto también después de la pandemia vamos haciendo un análisis regional y vemos que esta de la salud mental pues viene siendo o se viene identificando muchos problemas de depresión, bastantes problemas de intento de suicidio, sobre todo en niños, en adolescentes, en escolares. Entonces es un problema de salud que se viene trabajando fuerte y se viene implementando bastantes centros de salud mental para poder hacer una mejor contención, porque tenemos un bastante incremento, una incidencia de notificación de problemas de salud mental, sobre todo en jóvenes, en adolescentes, en escolares, ¿no? Entonces, eso nos lleva a nosotros que tenemos que trabajar fuerte en las instituciones educativas.
Bien, vemos acá, por ejemplo, cómo nosotros vamos manejando la información, el análisis, cómo se expone a las autoridades, lo cual ellos pueden visualizar y ver cómo va yendo la información, les vamos informando cuál es la incidencia, cuáles son los cambios que se están dando. Son instrumentos que manejamos en epidemiología, lo cual hace que nosotros podamos mejorar y que tomen acciones inmediatas, ¿no? Las acciones como un instrumento para salud, para mejorar la atención de salud, cambios que se pueden realizar para las autoridades locales, ¿no? Los alcaldes, los regionales, para que intervengan en lo que ellos pueden apoyar, en lo que es saneamiento básico, de repente cambios, mejoras en la estructura, en carreteras para los accesos de salud que pues, se pueden mejorar, ¿no? Entonces, esto, como ven, la epidemiología con la información que se tiene es un instrumento muy importante para intervenir y para mejorar y hacer cambios en la salud pública. Bien, agradezco su atención. No sé si hay alguna inquietud, alguna pregunta.